La relación con los hijos no es la misma que la relación con tu pareja. Tu hogar no debe estar centrado en tus hijos. Tú debes criar y entrenar a tus hijos a enfocarse en Dios primero y luego en su relación con sus padres. Y es importante que los hijos valoren y respeten la posición que Dios te ha dado a ti como mamá y a tu esposo como papá. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, soy Laura González de Chávez y estoy muy contenta de estar de regreso contigo hoy en este podcast semanal Que amen a sus hijos. Y hoy quiero que hablemos acerca del plan de orden de Dios para las familias. Dios tiene un orden de autoridad y un plan para las familias de cómo éstas deben de funcionar. Y si bien es cierto que nuestro deseo es animarte en tu rol de mamá, es importante que conozcas también el contexto en el que este rol se desarrolla y que este llamado esté alineado con el orden y las prioridades de Dios. Y nada le da más seguridad a tus hijos que vivir en un hogar donde se siga este plan de Dios para la familia. Eso le da a tus hijos mucha seguridad. Los hijos prosperan en esos ambientes porque la sabiduría de Dios es perfecta. Así que el plan de Dios para la familia, el plan de orden de Dios está muy explícito en el verso de 1 Corintios 11:3. Es corto, pero es conciso. Dice la palabra, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Así que vemos ahí Dios, Cristo, el hombre, la mujer, y entonces, por supuesto, los hijos después. Hay niveles de autoridad que gobiernan nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Primero está Dios, luego el gobierno, luego la iglesia, luego la familia, luego el esposo, luego la esposa y luego los hijos. Y algo que ha desarticulado a las familias de hoy en día es el desorden que vemos aún en familias cristianas dentro de la iglesia. Los padres y las madres deben seguir esta línea de autoridad y ejemplificarla delante de los hijos. Y ahora, concentrándonos más bien en la familia, Dios ha establecido entonces orden y prioridades dentro de esta parte de la familia. Y hablando de prioridades, por definición las prioridades se listan en orden de importancia. Todas las cosas de la vida no pueden tener la misma importancia o el mismo nivel de significado. Así que todos nos vemos obligados a establecer prioridades para nuestra vida. Así que, ¿cuál es la prioridad del esposo? Como dijimos hace un momento, Dios, luego su esposa, luego sus hijos, luego su empleo y luego ministerios en la iglesia si es que él trabaja fuera de la iglesia, ¿no? Para la esposa, sus prioridades son Dios, su esposo, sus hijos, luego ministerio en la iglesia, en su familia y luego un empleo. Ese es el orden. Este es el plan de Dios y este debe ser una convicción bíblica central en tu familia. No debe ser una preferencia personal, debe ser una convicción porque las personas que no se llevan de estas prioridades lo hacen siguiendo sus propias preferencias personales o adoptando prioridades que son aceptables dentro de la cultura en la que viven. Y pudiéramos creer que nos va bien alterando las prioridades, pero ese éxito aparente solamente es temporal. Y cuando insistimos en vivir como nos da la gana, vamos a ver consecuencias, sobre todo en el funcionamiento de nuestra familia. Así que, como mamás, nuestra primera prioridad es Dios. Y dice la palabra en Deuteronomio 6, del 5 al 7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que esta prioridad debe permear cada acción, cada decisión que tú tomes, sin importar de qué índole sea. Cada una de tus motivaciones y de tus decisiones debe tener su origen en tu amor por Dios.
Si tú decides quedarte en la casa, si tú decides casarte, tener hijos, todo esto tiene que tener su origen en tu amor por Dios. Esto es crucial. Y tus hijos entonces deben poder leerlo en tu vida práctica, verlo modelar. Y cuando esto se da, ellos internalizan estas cosas que tú estás modelando. Así que tu amor por Cristo debe ser la motivación que te empuje siempre en todas las cosas. Esto es lo que tú vas a considerar para cualquier decisión. En segundo lugar, de tu prioridad como mamá, como mujer, está tu esposo. Siguiendo a Dios está el amor entre los esposos, dándose cada uno el lugar que le corresponde dentro del matrimonio. Y esta, mi hija, es la relación más fuerte entre los seres humanos luego de la relación con Dios. No es la relación con tus hijos que está en el segundo lugar, es la relación con tu esposo. Y cada uno está llamado a hacer su parte. El hombre dirige y la mujer se somete a su liderazgo en amor. El esposo lidera, provee, protege. La mujer lo ayuda y se mantiene cerca de él. Y el esposo es quien va a rendir cuentas a Dios por cómo usó esa autoridad. Una sumisión a medias o ninguna sumisión va a traer consecuencias desastrosas en tu matrimonio y en la vida de tus hijos, porque tú estás modelando estas cosas. Los conflictos que surgen en nuestros matrimonios generalmente no se deben a la obligación que tenemos de someternos, sino a la ausencia de sumisión. Cuando nosotros damos consejería a mi esposo y yo a los matrimonios, vemos que los conflictos siempre surgen por la ausencia de sumisión y de liderazgo en el hombre. Y la sumisión, mi hija, no es igual a sufrimiento. La sumisión es el diseño de Dios para bendecirte. Así que cuando no nos sometemos bíblicamente al diseño de Dios y empezamos a pensar y actuar independientemente de nuestros maridos y de Dios, con el tiempo el marido y la mujer se acostumbran a vivir independientemente el uno del otro y empezamos a modelar una relación incorrecta a nuestros hijos. Y tampoco se deben intercambiar los roles. La mujer no debe ejercer autoridad sobre el marido, sino que el hombre es responsable del panorama general de la familia y la mujer es la responsable de someterse a su liderazgo y de los detalles del día a día. Así que la mujer no va a esperar que su esposo lidere para ella someterse. Su llamado es independiente al de su esposo. Y entonces, como mujer, debes aprender a vivir en entendimiento con tu esposo. No pueden andar dos juntos si no se han puesto de acuerdo, dice Amós. Si en algún momento tú no estás de acuerdo en algo, cede la decisión a él, siempre y cuando, por supuesto, no te esté instando a pecar o ir en contra de tu conciencia. Verdaderamente, en la práctica, los maridos toman en serio la opinión de sus esposas cuando él sabe que ella le ha dejado a él la responsabilidad de tomar decisiones. Así que traten de cultivar la unidad, la cercanía, sean la prioridad el uno del otro, que tu esposo sea tu mejor amigo y aliado, que se puedan amar y confrontar el uno a otro respetuosamente, valorándose el uno a otro, valorando sus ideas. Y eso tus hijos lo están viendo y eso le trae a ellos mucha seguridad. Y las esposas, una cosa que quiero dejar aquí, debes olvidarte tú de querer cambiar a tu esposo. Esa es una batalla perdida y eso es solamente obra del Espíritu Santo. Tu esfuerzo debe ser amarlo, entenderlo, animarlo, alentarlo, respetarlo, ayudarlo. Y entonces, cuando tú vives de esa manera, cuando dejas de tratar de cambiarlo, te vas a librar de amargura y de expectativas no llenadas que se van a ver reflejadas en tu vida familiar con tus hijos. Cuando una mujer está amargada, el hogar entero lo sabe. Así que los matrimonios con más chance de permanecer unidos son aquellos que se humillan a sí mismos continuamente y no dejan que el orgullo los destruya, la amargura y esas cosas. Mantener la unidad y la armonía cuesta trabajo y esfuerzo, no es fácil. Y las parejas deben de cultivar esta actitud, es algo que deben hacer intencionalmente. Otra recomendación para tu matrimonio y para esta relación de esposo y esposa es que establezcan límites. Y dada la importancia de un matrimonio sólido para levantar una familia, Satanás, por supuesto, anda al acecho buscando a quien devorar. Y sus ojos están sobre tu familia, en especial sobre las familias cristianas, ¿verdad?, que desean obedecer a Dios. Así que es importante que los esposos establezcan límites y barreras para proteger su matrimonio. Y esto también requiere de convicciones bíblicas firmes sobre lo que Dios dice del matrimonio. Así que, hablando de prioridades, Dios, tu esposo
y que tú trates de establecer un matrimonio que agrade a Dios, sometiéndote a los roles que Dios ha dispuesto en la palabra de Dios, y entonces modelar eso delante de tus hijos. En tercer lugar, de prioridades, entonces vienen los hijos y el hogar. La relación con los hijos no es la misma que la relación con tu pareja. Tu hogar no debe estar centrado en tus hijos. Tú debes criar y entrenar a tus hijos a enfocarse en Dios primero y luego en su relación con sus padres. Y es importante que los hijos valoren y respeten la posición que Dios te ha dado a ti como mamá y a tu esposo como papá. Y entonces, en cuanto al hogar, es importante que tú estés presente allí. Que no solamente tú estés supervisando de lejos, pero que tú estés presente. Tus hijos necesitan de tu presencia, necesitan cantidad y calidad de tiempo. Esa historia que nos han dicho, no, que si solamente hace falta calidad, puede ser poco tiempo. No, ellos necesitan tu presencia, que tú estés allí en cuerpo y alma. Necesitan cantidad y calidad. Y si tú no estás bien sintonizada con las necesidades de tu hogar, si no conoces los detalles, las expresiones faciales de tu hijo, el lenguaje corporal de tus hijos, cómo van sus corazones, si tus hijos comieron bien o no, si tienen algún problema, alguna lucha, alguna mala conducta, si se sienten tristes o contentos. Si tú estás fuera de sintonía con algo de esto, tú necesitas enfocarte más en tu hogar. Debes evaluar entonces si hay alguna otra prioridad que has colocado en el lugar donde le corresponde al hogar. Fíjate que Proverbios 31:27 dice, ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Y si no estás sintonizada, esto quiere decir, como te dije hace un momento, que otra cosa ha ido poco a poco tomando el lugar de tu familia. Así que si estás ahí, evalúa qué cosa es esa y en qué lugar la debes de colocar. Y entonces tenemos el ministerio. La vida cristiana es una vida de ministerio. Y esta área se mezcla con las anteriores porque como esposas y madres tenemos un ministerio hacia nuestros hijos, hacia nuestros esposos y entonces hacia la familia de la iglesia. Como creyentes, el ministerio debe ser parte de nuestra familia, parte integral. Y enseñamos de maneras creativas a nuestros hijos que la vida no se centra en ellos, ni se centra en nuestra familia, sino que el ministerio se vive hacia afuera, hacia los demás. Es un valor central en nuestra familia. Para la mujer, de manera práctica, esto no debe lucir como compartimentalizado, el esposo, los hijos, el ministerio, sino que la vida está llena diariamente de las tres cosas sucediendo. Al mismo tiempo, debemos todas abundar en la obra del Señor. Así que debemos enseñarle a nuestros hijos a ser siervos desde pequeño. Y podemos mostrar esto en formas como podemos ministrar a otro delante de ellos, que ellos vean cómo ejercemos la hospitalidad, pero que ellos puedan ver que nuestra vida es de servicio hacia otros. Esto no quiere decir, por supuesto, que tú vas a sacrificar a tu familia en el proceso. Hay mujeres que dejan su familia por ir a la iglesia a servir. Eso no es lo que estoy diciendo, sino como todo va en un orden de prioridad. Así que evalúa tus prioridades. ¿Hay algo que debes cambiar? ¿Algún entendimiento en cuanto a la autoridad de tu hogar que debe cambiar? ¿Cuáles son esas prioridades no negociables que tú has establecido junto a tu esposo y que están dando forma a tu hogar y que tus hijos están cultivando también ellos al verte a ti? ¿De qué forma tú estás invirtiendo en tu matrimonio, protegiendo tu matrimonio? ¿Están tus hijos viendo una familia ordenada donde la esposa ama a su esposo, se somete a él y ellos pueden ver eso en un ambiente de armonía? Y si ahora mismo hay un conflicto o desacuerdo en tu matrimonio, ¿estás manejándolo bíblicamente o estás ahí batallando delante de tus hijos, ellos viendo ese conflicto delante de sus ojos, lo cual no debe suceder? Debes manejar tus conflictos bíblicamente con tu esposo y que ellos no se sientan amenazados cuando los ven a ustedes discutir. ¿Tienes un buen manejo de tu hogar? ¿Tienes tiempo de calidad y de cantidad con tus hijos? Así que, mi hija, te dejo con esas ideas en cuanto a todo esto del orden de Dios, de que nuestros hogares deben tener un orden de autoridad, un orden de prioridades, que estén claras para nuestros hijos, porque eso va a hacer que ellos prosperen y que ellos aprendan de lo que le estamos modelando.
Así que espero que esto te haya bendecido hoy. Si crees que puedes compartir o debes compartir esto con otra persona que quizás esté un poco confundida en cuanto a esto, compártele este podcast y sigue la conversación, como siempre te decimos, con otra persona en tu iglesia, con otras mamás, con ancianas, que puedan conversar sobre estas cosas y evaluar sus propias vidas y crecer juntas y correr juntas en esta carrera tan hermosa de la maternidad. Así que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme hoy y será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.